Hola Gaby, ¿cómo estás? Obviamente un saludo para vos y la audiencia y claramente que como el resto de la sociedad arrancando un año muy complicado, obviamente. Ujú. Maxi, son muchos los millones de argentinos y argentinas que estamos en condiciones de alquiler. Algunos tuvimos la, entre comillas, suerte de cerrar el contrato quizás el año pasado, pero ¿cómo está hoy por hoy la situación para quienes tienen que salir a alquilar, para quienes están renovando contratos? ¿Qué pasa en el país? Sí, la realidad es una situación muy compleja y no parece aparentemente mejorar, principalmente porque nosotros venimos viendo, insistiendo hace muchísimo tiempo de que la delicada situación económica y la inestabilidad política y económica que transitamos durante todo el año pasado profundizó la delicada situación habitacional Ujú. que estamos viviendo en nuestro país, donde la constante debate y presión del mercado inmobiliario para que se modifique la ley de alquileres generó mucha inestabilidad, una profundización de la retracción de la oferta y obviamente también un aumento en la informalidad y en las condiciones ilegales hasta ese momento de muchos contratos de alquiler, porque bueno, desgraciadamente el inquilino necesita en un lugar donde vivir si no tiene Ujú. un techo propio, y desde ahí, para buscarle un techo a su familia, termina aceptando condiciones que son ilegales, aún sabiendo que son así. Y obviamente en ese contexto se profundizó desde la decisión del presidente de la Nación de derogar la ley de alquileres, que en este contexto es un grave retroceso para quienes alquilan. Ujú. Y particularmente, ¿qué situaciones se están dando? Porque escuchaba por ahí como una noticia en los últimos días que se había celebrado en la ciudad de Rosario el primer contrato en Bitcoin, ¿no? Recordemos que ahora con el decreto de necesidad de urgencia en vigencia se cae la ley de alquileres y lo que se puede hacer es alquilar en cualquier tipo de moneda. ¿Qué situaciones se están encontrando ustedes desde la agrupación? Bueno, situaciones de lo más diversas. La realidad es que eso viene también a discutir algo que se está planteando constantemente, es que esta libertad de mercado y esta derogación de la ley de alquileres ha generado que haya una mayor oferta y ha quitado un encorsetamiento aparentemente que tenía el inquilino y el propietario de poder sentarse a discutir o arreglar un contrato en condiciones de igualdad, lo cual las dos situaciones son mentiras. O sea, si Ujú. bien puede aumentar la oferta, no se explica o no es claro en qué condiciones está aumentando esa oferta, y mucho menos que haya una condición de igualdad o que esas condiciones que se acuerden sean o mejores para el inquilino o una mayor estabilidad o una posibilidad de poder pagar ese alquiler. Entonces, lo que hoy nosotros vemos y venimos insistiendo es que el mercado inmobiliario, para tratar de demostrar que el problema de la oferta era la ley de alquileres y que la paralización del mercado inmobiliario no era porque ellos no querían que la ley de alquileres funcionara, sino porque era culpa de la ley de alquileres que los propietarios no les gustaba o no querían alquiler con esa ley, presionan actualmente para que haya mayor oferta, pero más que haya mayor oferta, que efectivamente haya mayores operaciones, y ni hablar de que haya una presión en la baja del precio inicial del alquiler. Bueno, no está sucediendo eso, o sea, Ujú. no está bajando el precio inicial del alquiler. Hay mayor oferta, pero eso no implica que sea una mejora para los inquilinos. Y no solamente encontramos contratos en Bitcoin, encontramos contratos de un año, contratos de 6 meses, contratos con ajustes de acuerdo a la inflación de manera mensual, trimestral, que claramente no va a ir acompañado de eso con el poder adquisitivo de los inquilinos, Ujú. contratos en dólares o contratos con cláusulas que obviamente en esta libertad de mercado han generado un retroceso tan grande que incluso ha tocado artículos de esta derogación o este decreto que ni siquiera la ley de alquileres había tocado. Como por ejemplo, que la potestad que tenía el inquilino, la única derecho que tenía el inquilino y que no era un derecho que tenía el propietario, era rescindir de manera anticipada el contrato. Ujú. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba en ese sentido es darle una estabilidad
a quien alquilaba de poder organizar su vida de acuerdo a un plazo de un contrato. Entonces era solamente una potestad del inquilino poder rescindir de manera anticipada. Bueno, ahora también es del propietario e incluso le permite al propietario incorporar algunas cláusulas que hacen de que incluso hasta le tenga que indemnizar el inquilino por cuestiones que pueden ser abusivas, como por ejemplo que si vos tenés una mascota o si tenés alguna situación, como por ejemplo que hayas tenido alguna reunión en un departamento y eso le haya intimado, por ejemplo, el consorcio a resolverte el contrato y vos quedarte en la calle. Entonces nosotros creemos que esta situación ha profundizado la delicada situación habitacional que tenemos en nuestro país, que claramente no es la solución para quienes alquilan, que la libertad de mercado no existe, porque para hablar de libertad de mercado o hablar de la regla de la oferta y la demanda tiene que haber oferta pública, si no es una oferta solamente del sector privado, y obviamente desde el sector privado encontramos estas condiciones abusivas o en su efecto que son en desmedro de quienes alquilan, y que claramente del otro lado no hay una posibilidad de que un inquilino pueda elegir o decir, bueno, yo no alquilo. Podés plantearlo con un departamento, una casa, en un primer contrato, un segundo contrato, pero en un lugar y en algún momento tenés que firmar un contrato. Entonces, si vos tenés condiciones de mercado que tiene una lógica en ese sentido, la verdad que plantear una ley de oferta y demanda en esta condición es totalmente ilógico. Y además también con este criterio yo sigo sorprendido, si han derogado esta ley basándose en que la libertad de mercado va a servir para que haya mayor oferta y haya un cierto equilibrio, bueno, ¿por qué no han derogado también la ley de defensa del consumidor? Si en este sentido yo creo que tenemos la misma condición de desigualdad y en las lógicas mucho más claras de mercado como es un proveedor y un consumidor, hay una ley que protege al consumidor que es más débil. ¿Por qué nosotros en materia habitacional, en materia de vivienda, contrariamente a lo que sucede a nivel internacional, nosotros estamos dejando sin regulación o en su efecto regulando a favor de los grandes sectores inmobiliarios? Maximiliano, hay dos aspectos que se abrieron después de que salió el DNU. Por un lado, ir a la justicia y pedir, por ejemplo, lo que hizo la CGT, una cautelar, o como han hecho otros sectores. A la única que salió del lugar por ahora es a lo que tiene que ver con las normas laborales, que es lo que no está en vigencia del DNU. Y por otro lado, ir a hablar al Congreso de la Nación, reunirse con diputados, reunirse con senadores. ¿Qué caminos tienen los inquilinos o qué caminos han dado los inquilinos y qué respuesta fundamentalmente ha habido en este tiempo? Bueno, también han avanzado en el día de hoy, no sé si el día de ayer, le han dado vía libre a un amparo por parte de una jubilada que le aumentaron la prepaga y le ha hecho insostenible también, con lo que demuestra que realmente ha sido muy inconsulto y muy improvisado y de manera autoritaria lo que se ha hecho con este DNU. Nosotros venimos trabajando, como decís vos, en la instancia judicial, en la instancia política, reuniéndonos con todos los bloques sin ningún tipo de distinción para plantearle y demostrarle. Incluso hemos participado en las jornadas informativas que se han transcurrido en la Cámara de Diputados y desde ahí expresando con nuestra posición, pero sí creemos que la herramienta más contundente y más importante va a ser la movilización y la expresión contundente del rechazo a este decreto, que en una primera instancia está el 24 de enero marchando con la CGT, donde además como inquilinos estamos marchando como trabajadores, porque somos trabajadores, somos jubilados, somos estudiantes, somos comerciantes también, y en ese sentido estamos unificándonos en multisectoriales donde creemos que hay un abanico tan amplio y tan importante que ha avanzado este DNU. Imagínense que hasta las agencias de viaje han presentado un recurso, un amparo, las farmacéuticas también. Entonces nosotros creemos que la forma de frenar esto es con una marcha contundente y con un rechazo contundente a esta medida, que sí quiero aprovechar esta instancia como para ser claro, porque me parece que hay muchas confusiones constantemente, más con los últimos debates que hemos visto,
es que aparentemente hay una lógica en la cual había gente que estaba adormecida o que están haciendo una marcha contra un gobierno. Y yo creo que eso es equivocado y empuja a pelearnos entre argentinos. Yo creo que lo que nosotros tenemos que entender es que acá nadie está en contra de ningún gobierno, sino se están en contra de ciertas medidas. Yo creo que también, a su vez, esto es una opinión personal, el presidente con algunas declaraciones lo noto medio confundido. ¿En qué sentido? En que creo que él ha planteado de que mucha gente lo votó para hacer lo que está haciendo, y seguramente es así, pero por lo que se ha visto en los últimos días, mucha gente lo ha votado, primero porque iba a hacer el ajuste y lo iba a pagar la casta, y claramente la casta no somos los que alquilamos, y segundo porque a su vez también venía en un constante repudio, rechazo de los últimos dos gobiernos, de distintos sectores o partidos políticos que venían constantemente echándose la culpa uno y otro de las condiciones o la situación económica en la que se vivía, y no brindaban respuestas concretas a las familias o a los argentinos de a pie o los ciudadanos de a pie. Y yo creo que en ese sentido eso fue el mayor rechazo, con lo cual, a nuestro entender, el presidente tiene que entender que no lo votó el 100% de la población, que hoy está representando y expresando y gobernando para todos los argentinos y argentinas del país, que tiene que entender que hay mucha gente que estaba de acuerdo con algunas cuestiones, pero hay otras cuestiones que no, y no por eso son antidemocráticos, son antirrepublicanos o quieren que al gobierno le vaya mal. Nosotros creemos que tienen que entender que abrir un diálogo y además también ser sincero en este sentido. El Código Civil estuvo casi 3 años debatiéndose de manera académica en el Congreso de la Nación, con la presentación de la Corte Suprema. Nosotros estuvimos debatiendo 5 años la ley de alquileres y volvimos a debatirla en el Congreso de la Nación durante 1 año más. Entonces creemos que el camino tiene que ser de aparte, con consensos y con un debate que permita que no vayamos yendo de un extremo al otro y que tratemos de encontrar una cierta estabilidad, porque es lo que estamos buscando todos los argentinos y las argentinas. Que a la Argentina le vaya bien, pero ante todo que nosotros, que hoy no tenemos un techo donde vivir, claramente tengamos la garantía de que en estas circunstancias podemos pagar. No debe ser solamente una preocupación de quienes alquilamos el pago del alquiler, sino también de los propietarios, porque las inmobiliarias lo están presionando para hacer contratos y ellos firman contratos confiados que el inquilino acepte esa situación, y hay muchas veces que los inquilinos no tienen otra alternativa y están firmando muchos contratos sin saber que lo van a poder pagar. Totalmente. Entonces yo creo que en este sentido hay que ser responsable, tanto de la dirigencia política como en su efecto el mercado inmobiliario, de dejar de presionar para hacer contratos que nadie sabe si lo van a poder cumplir, o en su efecto nadie sabe si lo van a poder cobrar.